De acuerdo a los datos de la última encuesta CADEM, precisamente la candidata Evelyn Matei aparece en un cuarto lugar, luego de Janet Jara, José Antonio Kast y Franco Parisi. ¿Cómo lo toma Chile Vamos? Colomba Eichholz nos va a contar. Hola, Colomba. Muy buenas tardes, Mati. Así es, bastante expectaciones la que había al interior de Chile Vamos durante la semana pasada para conocer nuevos resultados de sondeos de encuestas que miden obviamente a los candidatos presidenciales de cara a la primera vuelta que se va a realizar a fines de este año. Preocupación y más que nada expectación por la estrategia de campaña que ya había abordado la candidata presidencial Evelyn Matei sobre la denuncia o querella que iba a interponer en contra de esta campaña sucia que se estaba realizando en su contra, donde la candidata apuntaba al Partido Republicano. Ahora, para sorpresa de todo el comando e incluso para la candidata presidencial, durante este fin de semana se conocieron 4 encuestas que midieron a los candidatos presidenciales, en donde la encuesta CADEM, Evelyn Matei quedó en el cuarto lugar de las preferencias presidenciales, justamente detrás del candidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi. En específico, esos resultados arrojaron que José Antonio Kast encabeza ese listado de las preferencias presidenciales con un 28%, seguido por la candidata del oficialismo, Janet Jara, con un 27%, luego Franco Parisi con un 10% y luego Evelyn Matei con un 8% de las preferencias, lo que obviamente vino a preocupar, ¿no es cierto?, al comando, a la propia candidata presidencial y a todo Chile Vamos, tras una semana que había sido bastante complicada en la campaña de la candidata presidencial. Ahora, en otras encuestas, como lo fueron Pulso Ciudadano, Panel Ciudadano UDD y también la encuesta Criteria, Evelyn Matei se quedó con el tercer lugar, luego de José Antonio Kast y Janet Jara. Hay que decirlo, los dos candidatos en primer lugar, José Antonio Kast y Janet Jara, va dependiendo de la encuesta quién la encabeza finalmente, pero Evelyn Matei, como ya decíamos, queda en tercer lugar en 3 encuestas presidenciales y en una entonces en la encuesta CADEM se queda con el cuarto lugar después del candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi. Y justamente se le consultó durante esta jornada a la candidata presidencial Evelyn Matei qué opinaba de estos resultados y por supuesto también aparte de su comando, le consultamos durante esta jornada en CNN Chile Radio a la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez, así es que hay alguna autocrítica o errores que se han cometido en esta campaña, que vale recordar también está a puertas de la inscripción en el servicio electoral el próximo 18 de agosto. Así que vamos a pasar a revisar cuáles fueron las declaraciones de Chile Vamos, también de la candidata de esa coalición, de Evelyn Matei. Así que pasemos a revisar esas declaraciones. Este fin de semana hubo 4 encuestas, 3 buenas y una mala. Me quedo con las 3 buenas. No hay cambio. La campaña empieza en septiembre. En este momento estamos como en una pre-campaña nomás, ¿no? Y por lo tanto lo más probable es que vaya reforzándose el equipo, pero cambios no hay. Cada semana, cuando uno va conociendo distintos estudios, distintas encuestas, se termina instalando una sensación como si ella no siguiera en carrera, como si esto no fuera remontable o como si la elección fuera el día domingo. Y yo lo primero que quiero transmitir es que todavía falta mucho, que por supuesto hay errores que se han cometido y que si uno no es capaz de reconocer los errores difícilmente los puede enmendar. Claro, decía la senadora de Renovación Nacional algunos autogoles que se han cometido en el pasado, haciendo alusión, por ejemplo, a lo que ocurría la semana pasada cuando la candidata presidencial había anunciado una judicialización de la contienda electoral que finalmente no se llevó adelante. Esto en una declaración, recordemos, de la candidata presidencial junto al senador que impulsaba esta denuncia, el senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, como parte entonces de los errores que se han cometido al interior del comando que decía la candidata presidencial no va a sufrir modificaciones, se pueden agregar a personas al comando, pero también, por ejemplo, sobre el supuesto de cambios que pueden haber al interior, como por ejemplo una eventual salida del jefe de campaña de Evelyn Matei, Diego Paulsen. Lo cierto es que la candidata presidencial descartó que eso vaya a ocurrir, solamente que pueden haber nuevas incorporaciones ya a puertas de la inscripción de la candidatura presidencial en el servicio electoral y obviamente el inicio de la campaña de cara a la primera vuelta presidencial. Ahora, hubo declaraciones también de quien hoy obtuvo, según la encuesta de CADEM, el tercer lugar de las preferencias. Hablamos del candidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, quien estaba en una actividad durante esta jornada en Puchuncaví, y es ahí donde también emitió declaraciones por las encuestas, pero también por posibles invitaciones que ahora el candidato presidencial del PDG podría recibir para participar en foros y debates presidenciales, porque recordemos también, durante esta jornada se estaba realizando un foro de la descentralización en
Concepción, la semana pasada un debate de Salmon Chile, debates que no han convocado a todos los candidatos presidenciales bajo la premisa de que se invita a los 3 primeros candidatos que encabezan las encuestas, así que eso también se podría modificar en el caso de que ahora Franco Parisi es el tercero en el listado de las preferencias. Así que pasemos a revisar las declaraciones justamente del candidato. Yo no quiero estar metido con los cuicos millonarios de izquierda y derecha. En ese debate organizado con plata estatal por el gobernador de Biobío, que está gastando la plata. La encuesta a nosotros nos da lo mismo. La encuesta en Chile nosotros sabemos que es un cartel de encuestas nacionales. Las encuestas internacionales ya nos dan 17%. Según nuestras estimaciones y el impacto que estamos teniendo a través de redes sociales, y qué mejor red social que estar acá en Puchuncaví, estamos sobre el 18%, bajo el 22%, casi empatados con la Quiría en segundo lugar. A nosotros no nos importa la encuesta, sabemos que tenemos que seguir trabajando. Bueno, candidato entonces que en la reciente encuesta CADEM, como ya lo mencionábamos, quedó en la 3ª posición después de la candidata del oficialismo, Janet Jara, quien obtuvo un 27% de las preferencias. En el primer lugar en esa encuesta estuvo José Antonio Kast, el candidato del Partido Republicano, con un 28% de las preferencias. Y luego también en más sondeos que se conocieron durante el fin de semana, como por ejemplo lo fue Pulso Ciudadano, Janet Jara quedó en el primer lugar, José Antonio Kast en el segundo, luego en Panel Ciudadano UDD, José Antonio Kast en el primer lugar, Janet Jara en el segundo lugar y por último en la encuesta Criteria, Janet Jara en el primer lugar, José Antonio en el segundo lugar. Estas son variaciones obviamente que se van dando en los diferentes sondeos, pero que finalmente también demuestran una estrecha competencia entre el candidato del Partido Republicano y también la candidata del oficialismo, del Pacto de Unidad por Chile y la Democracia Cristiana, Janet Jara. Así que vamos a pasar a revisar también cuáles fueron las declaraciones de quienes hoy están encabezando las preferencias en los sondeos. Vamos a revisar las declaraciones del candidato José Antonio Kast y también la candidata Janet Jara. Nosotros también en esta materia lo hemos señalado desde un comienzo, cuando las encuestas no marcaban una tendencia clara hacia nuestro pacto electoral. Y lo decimos hoy día, las encuestas son fotos de un momento, nadie tiene que confiarse ni nadie tiene que dejar de trabajar. Nosotros seguimos trabajando como el primer día y por eso agradezco tanto la compañía de los parlamentarios, de aquellos que están asumiendo un desafío hacia adelante. Las encuestas van y vienen, realmente. Ahora me toca a mí subir, pero también me ha tocado a veces bajar en las encuestas. Yo lo único que les puedo decir es que de mí lo que pueden esperar es que sea cual sea el resultado de la encuesta, yo voy a trabajar día a día por llevar esta candidatura presidencial adelante con una coalición política que es la más amplia que ha conocido nuestro país y con una lista única al Parlamento que está en plena construcción, pero que tengo toda la esperanza puesta en que pueda salir adelante, porque eso nos va a permitir darle gobernabilidad al país. Estaban entonces las declaraciones de los dos candidatos que hoy están encabezando, que se encuentran codo a codo en las preferencias presidenciales, como ya decía, en algunas encuestas con un 3%, 3 puntos porcentuales de diferencia entre ambos, mientras que en otras encuestas esa diferencia es incluso de un 1%, que se lo podría llamar, según los analistas de las encuestas, un empate técnico. Ahora, un empate técnico que si lo vemos en segunda vuelta, que los sondeos plantean justamente los escenarios de primera vuelta, pero también los escenarios de segunda vuelta, lo cierto es que tanto José Antonio Kast como Evelyn Matei vencerían en ese escenario a la candidata del Pacto de Unidad por Chile y la Democracia Cristiana, Janet Jara. Ahora, como decía también la candidata y todos los abanderados presidenciales, todavía queda carrera, todavía queda la campaña presidencial, en donde también se van a ver especialmente las diferencias entre, por ejemplo, la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, y el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, y por supuesto también conocer las propuestas en profundidad de todos los abanderados que hoy buscan entonces llegar a la moneda. Bien, muchas gracias, Colomba. Seguimos atentos entonces a las informaciones políticas de esta carrera que, como bien se señala, todavía no parte.